Vamos a tratar entonces, ahora ven el Word en blanco. Vamos a hacer algunos ejercicios antes de seguir para poder hacer alguna que otra aplicación. Nosotros, la última clase, vimos esta función, estudiamos la derivada de esta función de x elevado a la n para todo n que pertenece a los reales, ¿sí? Y vimos que esta derivada, la derivada de esta función, nos daba, bueno, f' de x era igual a n por x a la n menos 1. Y vamos a hacer unos ejemplitos más. Estuvimos haciendo algunos que otros ejemplos, ¿sí? Y vamos a ver para derivar la siguiente función. Vamos a derivar f de x igual a, voy a hacer así, voy a usar esto, raíz séptima de x elevado. ¿Cómo hago la derivada de esta función? Y ustedes me pueden plantear que hasta ahora no vimos ningún tipo de derivada de funciones que tengan raíces de ningún tipo, ni cuadradas ni cúbicas, raíces de algún índice en particular. Alguien tiene el micrófono abierto y está haciendo ruido, así podemos silenciarlo. Gracias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que quiero es calcular la derivada de esta función. Antes de calcular la derivada, primero tenemos que reacondicionar un poco la estructura de la función, ¿sí? La ley de la función. ¿De qué manera? Porque no tengo en la tabla forma de calcular la derivada de raíces. Pero yo podría pensar que esto es x elevado a la 4/7. O sea, me puedo auxiliar con la notación que tienen las raíces de determinados índices, como que el índice es divisor del exponente, ¿sí? Entonces esto me queda x igual x elevado a la 4/7. ¿Cómo me queda la derivada de esto? Bueno, expresándolo así, ya estaría dentro de estos parámetros que tengo acá, ¿sí? Dentro de este patrón. ¿Cómo me va a quedar la derivada de esta función? F' de x va a ser igual a que, si tengo x a la n, es n por x a la n menos 1. Así que va a ser 4/7 elevado por x elevado a la 4/7 menos 1. Ahí estamos, ahí lo tenemos. O sea que esto va a ser 4/7 de x a la 4/7 menos 1, me va a quedar x elevado a la menos 3/7. No me quedó bien, vamos a volver a poner x elevado a la menos 3/7. Y ahí terminó, ¿sí? Tengan cuidado con las derivadas de la función raíz, ¿sí? Siempre la tienen que pensar como una potencia. Primero volvemos a escribir la función, la reacondicionamos, le damos otro formato, la expresamos como una potencia y después recién ahí hacemos la derivada, calculamos la derivada aplicando o teniendo en cuenta esta relación que estudiamos la clase pasada. Bien, eso para completar un poquito lo que vimos la clase pasada. Y otro ejemplo, vamos a poner primero del día. El número 2, vamos a plantear sea esta función que les voy a dar ahora, f de x igual a x más 1 elevado a la seno de x. Quiero calcular, me va a pedir, sea esa función, hallar f' de x. Bien. ¿Cómo hacemos para calcular la derivada de esta función? Acá hay algo muy particular que me tengo que dar cuenta cuando yo quiera calcular la derivada de esta función, que esta función tiene variable en la base y variable en el exponente. En consecuencia voy a tener que aplicar el método de derivación logarítmica.
Si bien lo utilizamos para calcular la derivada de esta función de x a la n, de la función potencial, ¿se acuerdan que yo les advertí que no era necesario aplicarlo ahí? Lo que pasa que me sirvió como apoyo para poder deducir cuánto da la derivada de esta función. Acá no tengo más remedio que aplicar la derivación logarítmica. ¿Por qué motivo? Porque uno de los motivos fundamentales para aplicar la derivación logarítmica era que tenía que tener variable en la base y variable en el exponente, como sucede en este caso. ¿Qué era, cómo se aplicaba? De paso lo repasamos. Lo primero que hacía era aplicar logaritmo en ambos miembros, ¿sí? Hacía logaritmo en el primer miembro y hacía logaritmo en el segundo. X más 1 elevado a la seno de x. Ahí apliqué el logaritmo en ambos miembros. Una vez que aplico logaritmo en ambos miembros, el primer término lo dejo tal cual está, y el segundo término aplico una propiedad que me aparece que decía que si yo tenía el logaritmo, la vamos a recordar, yo la tendría que poner al costado, pero se me va a hacer mucho lío, la vamos a poner acá. Si yo tengo el logaritmo de a elevado a la b, esto era igual a b por el logaritmo de a. O sea que el logaritmo de una potencia era igual al producto del exponente de esa potencia por el logaritmo de la base. Eso me aparece en el segundo miembro, esto no tendría que estar acá, es una explicación aparte, no estaría dentro del ejercicio, pero es lo que vamos a aplicar. Entonces esto me va a quedar seno de x por el logaritmo de x más 1. ¿Sí? Ahí hay un producto, seno por el logaritmo de x más 1. ¿Y después qué hacíamos? Y después derivábamos en ambos miembros. O sea, lo que voy a hacer ahora, lo que hacemos es, en este primer miembro, ahora sí, voy a hacer la derivada, y como derivo en este miembro, voy a derivar en este otro miembro. O sea, aplico, así como apliqué el logaritmo en ambos miembros por propiedad uniforme, ahora voy a calcular la derivada. ¿Cuánto me da la derivada del logaritmo de f? Eso lo habíamos hecho la clase pasada. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Pero acá yo no tengo logaritmo de x, tengo logaritmo de f de x. Entonces 1 sobre f de x. Pero es una función compuesta, o sea que la tengo que seguir multiplicando. ¿Sí? Tengo que seguir. Ya derivé el logaritmo, ahora tengo que derivar su argumento. Como no lo conozco, voy a poner por f' de x. Eso es lo que vimos la clase anterior. ¿Se acuerdan que les había dicho que toda esta primera parte, desde la f, todo voy aplicando, siempre tengo lo mismo en el primer miembro? Y ahora voy a hacer la derivada en el segundo miembro, que tengo un producto. ¿Sí? Tengo el producto del seno de x por el logaritmo de x más 1. La derivada de un producto es la derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Entonces voy a hacer eso. La derivada del primer factor, que es el seno, me da coseno, por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor, que es el logaritmo de x más 1. Bueno, ustedes saben que la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Acá sería 1 sobre x más 1, porque tengo logaritmo de x más 1. Y si derivo lo de adentro, la derivada de x más 1 es la derivada de una suma, me va a quedar 1 la derivada de x y 0 la derivada de 1. O sea que todo me va a quedar por 1. Puedo no ponerlo. Y una vez que llegué acá, lo que tenemos que hacer es, voy a volver a copiar lo mismo, vamos a ponerlo más acá para que se vea mejor. Y lo que voy a hacer, esta f de x que está dividiendo, la vamos a pasar multiplicando al segundo miembro. Y ahí, o sea, esta f de x la pasamos multiplicando acá. Y ahí ya prácticamente terminé la derivada. ¿Sí?
¿Por qué? Porque yo sé quién es f de x. Yo la tenía como dato f de x. ¿Quién era f de x? Tengo que fijarme al principio. F de x era esta. X más 1 por seno de x. Y es lo que vamos a poner acá al final. X más 1 por elevado, perdón, a la seno de x. Y acá tengo la derivada de la función f. Observen que cuando ustedes tienen la necesidad de aplicar la derivación logarítmica, porque si no, no van a poder calcular la derivada de la función que les están planteando, observen que en la derivada, si aplican derivación logarítmica, siempre les aparece en última instancia, como último factor, la función original. Vamos a hacer otra derivación logarítmica, así las practicamos. Vamos a cambiar un poquito todo esto. Vamos a cambiar la función. Y vamos a tener en la base, ahora vamos a tener todo esto. Vamos a tener coseno de x elevado a la raíz de x. En el numerador vamos a tener raíz de x. A ver si la puedo encontrar rápido. Ahí quiero poner raíz de x. Un poquito más complicado. Bueno, ustedes ya saben ahí, acá podemos observar varias cosas. Primera cuestión en este ejercicio. Y obviamente quiero hallar la derivada, como habíamos dicho antes, y que está escrito ahí. Tengo esa función y quiero hallar su derivada. Primera cuestión para analizar, fundamental. ¿Tengo que aplicar derivación logarítmica o no? Y sí. ¿Por qué motivo? Porque tengo variable en la base y variable en el exponente. Entonces, lo voy a tener que hacer obligatoriamente para poder resolver el ejercicio. Por un lado. Por otro lado, tengo esa raíz de x ahí que yo sé que si en algún momento la tengo que derivar, así como está no la puedo derivar, tengo que expresar la raíz como una potencia. Así que lo vamos a ir haciendo de a poco, estamos haciendo todas las salvedades posibles. Lo primero que hacemos es aplicar logaritmo en ambos miembros, o sea, ¿qué hago? Logaritmo de f de x igual al logaritmo del segundo miembro. Voy a poner con corchetes, esto es coseno de x elevado a la raíz cuadrada de x. Ahí estamos. Y nada más. Ahí habría terminado esto, ¿sí? Bueno, eso me queda ahí, ese cuadradito, pero no lo voy a sacar así no pierdo tiempo. ¿Qué es lo que hacemos después? Bueno, después hacemos lo mismo, me queda logaritmo de f de x, el primer miembro no lo vamos a tocar, y en el segundo vemos que aparece la propiedad que habíamos citado antes. Esto es raíz de x por el logaritmo del coseno de x, por esa famosa propiedad que vimos recién que decía que si tengo el logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base. Y acá ya automáticamente le voy a poner x a la 1/2. ¿Sí? No le voy a poner logaritmo. Acá me falta coseno de x, disculpen. Ahí me olvidé coseno de x. Logaritmo del coseno de x. Me quedo con esto. Aplico la propiedad y aprovecho ya y lo escribo de esta manera. ¿Qué hacíamos después? A esto mismo que tengo acá, lo vamos a derivar, ¿sí? En ambos miembros. Entonces derivamos este primer miembro y vamos a derivar el segundo miembro. Cuando estén más familiarizados con la derivación logarítmica, este paso, si quieren, en general, mucha gente lo salta. Directamente pasa desde este paso al que yo voy a hacer ahora. ¿Y cómo es la derivada del primer miembro? Bueno, la derivada del logaritmo es 1 sobre lo que yo tengo en el logaritmo, por, como es una función compuesta, porque no es logaritmo de x, tengo que derivar el argumento del logaritmo como antes. Me va a quedar f' de x. Y acá me queda un producto, ¿sí? X a la 1/2 por el logaritmo del coseno de x. Es la derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Vamos a ir haciendo eso. La derivada del primer factor
entra dentro de lo que vimos los otros días, que hoy yo hice un ejemplo de x a la n. ¿Sí? La función potencia x a la n se derivaba siendo n por x a la n menos 1. Acá n vale 1/2, así que me queda 1/2 de x elevado a la 1/2 menos 1, que es, si hago la cuenta, menos 1/2. Ahí estamos. La derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar, lo copio exactamente igual. Más el primer factor sin derivar, lo copiamos exactamente igual, por la derivada del segundo factor, que me aparece el logaritmo. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. La derivada del logaritmo del coseno de x será 1 sobre coseno de x. Y es una función compuesta, que fue lo que vimos en la clase pasada. O sea, ya derivé el logaritmo y tengo que derivar todo lo que sigue. Lo voy enganchando con por. En este caso vamos a derivar el coseno de x, que si nos fijamos en la tabla, me va a quedar menos seno de x. Si bien nos estamos viendo, sería bueno que ustedes tuvieran la tabla a mano, ¿sí? Que está al final del apunte. Si bien no, es muy probable que no tenemos todas deducidas y todas trabajadas, pero para que se vayan familiarizando y vayan viendo que no les estoy mintiendo. Además. Bueno, y acá me quedo acá, y el último paso sería, el último paso sería a todo esto que tengo acá, ¿sí? Esa f1 sobre f de x la vamos a pasar multiplicando. O sea que esta 1 sobre f de x no va a estar, y lo voy a pasar multiplicando al segundo miembro. Decimos pasamos multiplicando, pero ustedes saben bien que en realidad es multiplico miembro a miembro por f de x, o sea que hago por f de x. Y también cuando estén familiarizados este paso, en vez de hacerlo en otro paso, poner quién es f de x, directamente lo pueden hacer ahí. Yo ya lo voy a ir ganando tiempo como si fuéramos expertos en el tema. Y ahí terminó la derivada de esta nueva función, de esta función 3. ¿Alguien quiere preguntar algo de cómo se hace y demás? No, profe, se entendió. ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, entonces seguimos. Lo que sigue en el apunte, vamos a mirarlo, es derivada de funciones, si no me olvido. A ver, estamos por acá. Es derivada de funciones inversas, que yo no les voy a pedir la deducción de esto, así que anótenlo. En algún momento, si volvemos a la presencialidad, no les voy a pedir la deducción de este teorema, simplemente que sepan cuáles son las derivadas de las funciones inversas trigonométricas, ¿sí? La del arco seno, que me da esto, la del arco coseno, y la del arco tangente, que me da esto que aparece acá, ¿sí? Esas no les voy a pedir la deducción, directamente las miramos de la tabla, ¿sí? Así que ya con esto estamos avanzando un poquito con derivadas. Y sí quería dar este tema que sigue, que es derivadas sucesivas, que ahora lo vamos a explicar. Voy a volver al pizarrón nuestro, el pizarrón electrónico, y vamos a hablar de qué son las derivadas sucesivas. Bien. Tanto está expresando el apunte en ese ítem. El tema de las derivadas sucesivas no tiene mucha teoría, es algo netamente práctico, pero bueno, lo vamos a dar para que lo puedan analizar. Yo creo que los otros días le di una función de este tipo, más o menos. 2x a la 5, por ejemplo, más 9x elevado a la cuarta, menos 7x elevado al cubo, más 6x elevado al cuadrado, más 5x menos 100. Vamos a tratar de, con esta función vamos a explicar las derivadas sucesivas. Y ustedes, habíamos hecho ejemplos de este tipo, ¿sí? De derivadas de funciones que eran polinómicas, y
hicimos un ejemplo de cómo calcular la derivada. Vamos a hacerlo hoy también. Vamos a calcular su derivada. Y vamos a ver cuánto nos da. Bueno, ¿se acuerdan que acá tengo sumas, restas? Entonces la derivada de una suma es la suma de las derivadas, o sea, puedo derivar término a término, sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Pero el primer factor, que es 2 por x a la 5, o sea, derivar esto, es la derivada de un producto. Pero uno de los factores, cuando uno de los factores era una constante, sobre todo el primer factor era una constante, se podría hacer mucho más rápido que aplicar la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo. Repetía la constante y derivaba el segundo factor. O sea, hago 2 por directamente, no hago toda esa regla, sino que puedo hacerlo más rápido. 2 por la derivada de x5, que es como derivar x a la n, es 5 por x elevado a la cuarta. Ahí tengo la primera. Lo mismo me pasaría con la que sigue, que es una constante por una función. O sea, repito la constante y derivo la función 4x elevado al cubo. Menos la que sigue, 7 por, me pasaría lo mismo, me va a quedar 3x a la n, ¿sí? N por x a la n menos 1, 3 por x elevado al cuadrado, más 6 por, me quedaría x por n, x a la n, x a la n menos 1 por n, o n por x a la n menos 1, me quedaría 2 por x. La que sigue, constante y función, estamos siempre con lo mismo, producto de una constante por una función, me quedaría la constante 5 por la derivada de x, que esa es 1, lo sabemos desde hace tiempo. 5 por 1. Y la última, que es la derivada de 100, acá no tengo un producto, tengo una constante que me da 0. Bien, ahí lo hice y vamos a pasarlo un poco en limpio lo que tenemos. ¿Qué es lo que nos quedó? Y me quedaría, el primer término es 10 por x elevado a la cuarta. El segundo término es 36x elevado al cubo, menos 21x elevado al cuadrado, más 12x más 5. Ese es el resultado de la derivada de la función f que está arriba en el pizarrón. Y pasándola en limpio, ¿sí? Trabajando algebraicamente, obtenemos esta expresión. Nosotros ya lo habíamos dicho, que la derivada de una función, la derivada genérica de una función, me daba otra función. O sea, esto es una función y su derivada me da otra función. O sea que esto es otra función totalmente independiente, totalmente distinta a la f, que se obtuvo mediante un operador, que es el operador derivada. Ahora bien, si yo a esta f' la vuelvo a considerar como función, puedo obtener su derivada, que se llama derivada segunda de f. Por eso se llaman derivadas sucesivas, ¿sí? Porque a partir de una función puedo obtener su derivada y seguir derivándola y obtener la derivada segunda, la derivada tercera, la derivada cuarta, etcétera, etcétera. ¿Cómo me queda la derivada segunda? Bueno, es del mismo tipo, tengo otra vez un polinomio. Sería 10 por 4 por x elevado al cubo. Si no tienen duda, más 36 por 3 por x elevado al cuadrado, más, menos 21 por 2 por x. La que sigue, 12x, directamente me da 12 por 1. Si yo a toda esta trato de resolver algebraicamente lo que me quedó, que ahora lo vamos a hacer, acá me quedarían, en vez de, me quedarían 40 x cubo, sacamos el por, 36 por 3 es una cuenta medio difícil, creo que 108, me parece. 108 x cuadrado, 21 por 2 es 42 y 12 por 1 directamente me da 12. O sea que derivando esta función obtengo esta otra función. Esta función es derivada de esta
derivada, se dice derivada primera de esta, y es derivada segunda de la que está arriba. O sea que tengo la derivada primera y la derivada segunda, se dice segundo directamente así como para acotarlo, pero en realidad es derivada de primer orden, derivada de segundo orden, ¿sí? Es el orden de derivación, se llama. Bueno, y a la derivada segunda podemos hacerle una tercera derivada, que es la derivada de la derivada segunda. ¿Cómo me queda? 40 por 3, x cuadrado, más 108 por 2x, menos 42 por 1, más 0. Porque el 12 me da 0. Hasta acá todos me entienden, si no, me dicen. Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Perfecto. Voy a ser un poco reiterativo con esto, pero es importante que vean algunos conceptos. 120, 40 por 3 me da 120x cuadrado, más 108 por 2 creo que me da 216x, menos 42. Bueno, y así puedo obtener la derivada cuarta. Voy a hacerla más rápido. La derivada cuarta que se pone, con la primera, segunda y tercera, la simbología es con los apóstrofes. ¿Cómo hago para poner la derivada cuarta? Lo voy a poner con un número romano, así, cuarto. Y lo voy a poner entre paréntesis. Esta es derivada cuarta, pero no ahí, sino que lo voy a poner ahí arriba. Así. Derivada cuarta de x. ¿Cómo me queda la derivada cuarta? La hago un poquito más rápido. Sería 120 por 2x. Sería 240x. Más 216 por 1 que me da 216. Y eso me da la derivada cuarta. Muy similar a esta derivada cuarta, que ahora voy a repetir, voy a poner acá abajo, podemos obtener la derivada quinta. La derivada quinta a partir de esto me va a quedar 240 por 1 más 0, me va a quedar 240. Y la última que voy a hacer, que es la derivada sexta, voy a aprovechar esto acá, que tengo derivada sexta, que lo ponemos con números romanos. La derivada de 240 sabemos que es 0. Y la derivada séptima me va a dar 0, porque estoy derivando 0, la derivada octava me va a dar 0, la novena 0, la décima 0, y de ahí todas me van a dar 0. ¿Sí? Que podría calcularla, o sea, podemos seguir hasta mañana haciendo las derivadas sucesivas. Obviamente en los ejercicios les van a pedir hasta un determinado orden, van a decir, calcular derivada segunda, derivada tercera. En general no van a calcular más que la derivada cuarta, les aviso desde ya para que estén tranquilos. Vamos a hacer otro ejemplo. Este es el primero. Está por cortar en 10 minutos, si no llego a terminarlo, vamos con el ejemplo que sigue. Vamos a poner este número 1 para que quede. Ahí estamos, 1. Bien, vamos ¿Nos con. volvemos a conectar, profe, Sí, o sí, sí. termina, digamos? No, no, Sí. no, no. Nos volvemos a conectar, sí, sí, para poder completar el tema. Sí, nos volvemos a Dale. conectar. No había aclarado. Profe, igual no se puede derivar más allá de la potencia más alta, ¿no? Digamos, yo lo puedo seguir derivando. Lo que pasa es Pero que siempre el mismo resultado. en este caso sí, exactamente. Acá, como tenía 5 derivadas, perdón, el orden, el grado del polinomio era 5 más de 6, o sea, más de 5 derivadas con resultado efectivo no voy a tener. El resto van a ser todas nulas. En el caso de los polinomios va a pasar eso, sí, es cierto. Bien, vamos con otra. Vamos a suponer que tengo el seno de x y quiero repetir la operación. Entonces, ¿cuánto me da la derivada del seno? Y me voy a fijar a la tabla. La derivada del seno f' de x me da coseno de x. Por la tabla veo eso, lo vamos haciendo siempre por la tabla. Bueno, ahora voy a hacer la derivada segunda. Y la derivada del coseno me da menos seno, según la tabla. Vamos a ver qué pasa con la tercera. Y la tercera, la derivada del seno es coseno. Como acá tengo menos seno, será menos coseno. Acá como me cuesta escribirlo.
Yo le voy a poner así, no se pone así, le voy a poner 4, ¿sí? Porque si no se me hace muy complicado. La derivada del coseno me da menos seno, o sea que con el menos de adelante se me va a hacer seno. Fíjense que en el caso del seno, acá vuelvo a tener en la derivada cuarta la misma que la original, o sea que la derivada quinta va a ser coseno, la sexta menos seno, la séptima menos coseno, y así cuando vuelva a la octava voy a tener seno. La derivada octava va a ser seno, y esto va a ser como cíclico, ¿sí? No van a terminar nunca, voy a seguir teniendo derivadas sucesivas. Este es otro ejemplo. Vamos a hacer otro más. Ustedes si tienen ahí la tabla, alguien que me diga cuánto da la derivada de e a la x. ¿Está en la tabla? ¿La han visto? Bueno, si no tienen la tabla, yo les cuento que la derivada de e a la x es e a la x. O sea que la derivada primera me da e a la x. La derivada segunda, tengo que derivar e a la x, me sigue dando e a la x. La derivada tercera, como e a la x, me va a seguir dando e a la x. ¿Sí? O sea, no voy a tener, en este caso, la derivada de a a la x, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, todas puedo seguir derivando hasta la derivada de orden millonésimo, y voy a ver que me da siempre e a la x, o sea, se va a mantener constante, o sea, no va a ser una función constante, pero voy a tener siempre la misma función, tanto en la función como en las derivadas. En el caso anterior, en el caso del seno, ¿sí? Voy a tener derivadas que se van a repetir, va a haber un ciclo, seno, coseno, menos coseno, vuelvo al seno y así, voy a ir derivando. En las de los polinomios, como dijo el compañero, y voy a poder tener un valor no nulo, ¿sí? Hasta la derivada de orden que coincida con el exponente del polinomio. Y ya cuando no tenga este tipo de funciones, en otro tipo de funciones voy a tener que derivar sucesivamente y no voy a tener una relación ni que me den todas iguales, ni que se vayan repitiendo, ni que después de un determinado momento me dé cero. ¿Sí? Eso es lo que me puede suceder. Bien, con esto terminamos esa parte de derivadas sucesivas. Ahora nos volvemos a conectar. Esperen que quiero que sigue diferencial. Esto acá, no sé si lo alcanzan a ver, creo que sí, están viendo la fuente. Fíjense que acá Sí. está explicado, ¿sí?, qué son las derivadas sucesivas, cómo se llaman, derivada primera, derivada segunda, o de orden 2, ¿sí?, derivada tercera, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá hay algunos ejemplos, el del seno, un polinomio, para que después puedan ver. No tenemos más nada en este apunte, ¿no? Así que vamos a practicar un poquito derivadas después. Vamos a hacer el corte ahora ya, así no perdemos tiempo y nos volvemos a conectar en un rato. ¿Estamos? Así que, bueno, corto ahora la...